Este día, 31 de diciembre, último día del año 2024, que Dios nos ha permitido llegar, porque estamos al amparo de la zozobra, de la inseguridad y la intranquilidad, por la falta de un gobierno democrático, humanista y republicano. Y quiero dejar en el lugar que les corresponde en la historia de México a la señora Claudia Sheinbaum Pardo y al señor Andrés Manuel López Obrador como unos arlequines que degeneraron en payasos, porque además de que son unos maleducados, brutos, sinvergüenzas y mentirosos, ahora resulta que son unos ignorantes, pues como el país ha quedado en una debacle económica con una deuda de más de 2 billones de pesos, producto del mal gobierno del narcopresidente, que decidió utilizar el dinero de nuestros impuestos no en obras que beneficiaran al pueblo, sino en 3 elefantes blancos inservibles, y además en dar apoyos a los adultos mayores para conseguir un voto cautivo, convirtiendo en borregos de su rebaño a gente sin principios morales, que prefirieron venderse al mejor postor que defender la integridad y la independencia del pueblo de México, para defenderlo ya no de los extranjeros, sino de los mismos gobernantes, que lo cual resulta una verdadera ironía y una verdadera desgracia y desastre, porque convirtieron al país en un cementerio con más de 250,000 muertes dolosas por permitir que el AMPA, que la delincuencia organizada, operara impunemente, por el contubernio del gobierno con estos, por haberles inyectado millones de dólares según 2 investigaciones de la DEA, y además porque el narcopresidente, con su indolencia y su deshumanidad, fue el alcahuete del doctor Muerte Gatell para que fallecieran por el COVID-19 más de 1 millón de mexicanos, porque nunca tuvo vacunas para proporcionarles a los niños, en especial a los que dejaron fuera, que porque habría que vacunar a los adultos mayores, olvidándose del interés superior de los menores. Por ello es que estos individuos no son más que una basura para la historia de este país. Y me refiero en esos términos tan duros porque ahora, con el incremento de las gasolinas, del diésel y desde luego el aumento de los incrementos de los productos básicos, por virtud de la demagogia del narcopresidente y ahora de la corcholata, de echarle la culpa de los incrementos de las gasolinas a Peña Nieto y demás gobernantes, resulta que ahora la corcholata se justifica diciendo que las gasolinas no están incrementándose, que es producto de los otros gobernantes que dejaron el IEPS, y que ni siquiera supo dar el nombre de qué gobernante, ni explicar por qué razón el gobierno que preside es tan insensible
Pues si bien es cierto que el artículo 31 de la Constitución Federal establece que los ciudadanos mexicanos deben de cooperar para el sostenimiento de los servicios públicos del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, de los ayuntamientos, y que este impuesto debe ser de manera proporcional, equitativo, de acuerdo a las leyes. La corcholata se lava las manos como Pilatos cuando entregó a Cristo Jesús a los judíos de su raza para que lo entregaran a los romanos y lo crucificaran para redimir nuestros pecados, que hasta la fecha ellos son producto de la traición que hicieron a Cristo Jesús, de no llevar unas vidas cuando menos de honestidad, porque ni siquiera han servido al prójimo. Pero para no desviarme del tema, me permito exhibir las declaraciones descaradas de esta payasa con A, así. Entonces estamos trabajando conjuntamente con Secretaría de Energía. Ella va a tener reuniones con los gasolineros y vamos a establecer mecanismos para que no tenga pues un aumento la gasolina, que en el pasado se decía que si aumentaba la gasolina solo impactaba a un sector de la población. Eso es falso, porque la gasolina, el diésel pues son materiales, bienes líquidos que son indispensables para el desarrollo de la economía. Entonces vamos a estar pendientes de ello y ya se los vamos a informar. Y el aumento del IEPS no es algo que sea de ahora, sino que hay una ley desde hace mucho tiempo que establece que se aumente el IEPS, que es un porcentaje del precio de la gasolina, de acuerdo con la inflación de ese año. Entonces no es que nosotros hayamos establecido un aumento particular para ese impuesto. Bueno, lo quería mencionar porque sí, en algunos lugares está muy alto el precio de la gasolina. Llamar atención a donde se tenga precios. Pues vamos a seguir con quiénes tienen los precios, pero también este análisis que se está haciendo de por qué en algunos lugares está alto el precio, si es un asunto de los gasolineros o están ocurriendo otros problemas, para poder evitar pues que haya este aumento en el precio de los combustibles como nos comprometimos. Lo único que puede aumentar pues es el incremento de la inflación. En este caso los grupos de oposición, como un gasolinazo. Sí, pero no es falso. Eso viene desde ellos. La ley del IEPS establece que aumenta de acuerdo con la inflación del año anterior. Entonces, la inflación está cerrando más o menos en 4.3, entonces eso es lo que tiene de aumento, es una ley. Bueno, como lo dije al principio, esta corcholata no solamente es una arlequín que degeneró en una payasa con A, sino que es otra de tantas pendejas que existen en el mundo y que se marean al pisar un ladrillo. Y me refiero con estos términos despectivos que desde luego no son misóginos, sino que son una defensa privada contra el autoritarismo y abuso de autoridad de gentes mediocres como esta gamberra. En primer lugar, porque la señora corcholata es cómplice y alcahueta de las reformas a la Constitución que hizo el narcopresidente para destruir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era uno de los tres poderes de la Unión y que gozaba de independencia, de autonomía, y que además era un órgano que equilibraba los abusos de autoridad del gobierno. Y se olvida la corcholata del pueblo de México, que es su obligación servir, porque el artículo 89, fracción primera, establece como obligaciones del presidente de la República el de promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y proveer a su exacta observancia.
en términos más claros, la corcholata tiene la facultad de promover leyes que mande al Congreso de la Unión, y ahora más que tiene las dos cámaras del Congreso de la Unión como paleros, como serviles del Ejecutivo, para modificar la ley del IEPS. Y para estar en contexto, quiero recordarle también que el impuesto al valor agregado, que es lo que imperaba en 1980, se agregó la ley del impuesto especial sobre producciones y servicios, lo que se conoce como IEPS. Y esta ley fue aprobada el 31 de diciembre de 1980 y fue publicada en el periódico oficial de la Federación el día 1 de enero de 1981. Y esta ley se hizo para gravar los productos relativos a alcoholes, cervezas, cigarros, productos chatarras y obviamente las gasolinas y el diésel, dejando exentos de este impuesto a productos artesanales como el aguamiel, como productos básicos como la leche, los sueros, los productos para la tos, entre otros bienes de consumo. Y resulta que la corcholata en su declaración le echa la culpa a los de antes. Ahora ya queda aclarado que el creador de esa ley, o cuando menos el que promovió esa iniciativa, es el que defendía o que defendería el peso como perro, José López Portillo, para conocimiento de la corcholata, que es una vergüenza que siendo la presidenta de México sea una verdadera analfabeta, que no conozca la historia de su país, y eso es lógico porque la señora es judía, no tiene el jus sanguinis, está registrada o reconocida como mexicana, pero no tiene la idiosincrasia de México. Por eso no se duele ante el sufrimiento y el dolor de los mexicanos. Es una simple mujer sin sentimientos, sin sensibilidad, no obstante que se supone que es una fémina, que desde luego es una deshonra para las mujeres mexicanas. Y no soy misógino, hablo con la verdad y además soy de buena fe. Y por otro lado, quiero llamar la atención que es una mentirosa, igual que el narcopresidente. Si mal no recordamos, cuando andaba en campaña perversa el narcopresidente, se refirió al precio de las gasolinas, aduciendo que en Guatemala, que no eran productores de petróleo, la gasolina costaba 11 pesos el litro, y en México 16 pesos en el tiempo de Peña Nieto. Y este sujeto mentiroso, falaz y además de mala fe, prometió al pueblo mexicano que iba a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, de todos los productos, y no resultó más que un farsante, un cínico, un gamberro, un procaz, un individuo fracasado convertido en narcopresidente, así. De nuevo miente, se incrementa el precio de las gasolinas, se afecta a la economía popular, se va a desatar por completo la carestía, la inflación. Peña está jugando el papel de verdugo del pueblo. Y lo patético, la gasolina en nuestro país es más cara que en Guatemala, y en Guatemala no tienen petróleo. ¿Por qué este absurdo?
por la corrupción que existe en nuestro país. Están retorciendo el pescuezo a la gallina de los huevos de oro. Mire, la gasolina aquí, 2.17 dólares el galón. 2 dólares 17 centavos el galón. ¿Qué significa eso? Significa que aquí la gasolina cuesta 11 pesos el litro, mientras en nuestro país la más barata 16 pesos. Esto demuestra cómo engañan por la corrupción los gobernantes de nuestro país. Vamos a construir 5 grandes refinerías en el país y vamos a bajar desde el 1 de diciembre. Ya no van a haber gasolinazos. Vamos a bajar el precio de las gasolinas. Bueno, la señora Corcholata y el narcopresidente son unos arlequines, son unos payasos, maleducados, altaneros, procaces, insolentes, son unos brutos, porque con engaños ocuparon la presidencia de la República. Y eso es ser traidor a la patria, porque engañaron al pueblo de México con promesas y lo único que hicieron es servirse del pueblo de México. Hicieron dóciles como borregos a un grupito de gente sin escrúpulos, sin moral, que se vendió por dinero para hacer votos cautivos a favor de esta basura de gobernantes que tenemos. Y recordarle también a la Corcholata que es insensible, porque el artículo 31 de la Constitución Federal ciertamente establece que todos los mexicanos debemos de contribuir para el sostenimiento de los poderes públicos, tanto de la federación como de los estados y de los municipios. Pero esos impuestos deben de traducirse en bienes, en servicios, para beneficiar al pueblo de México. Lo único que hizo el narcopresidente son 3 obras o elefantes blancos que nada más sirvieron para favorecer su ego narcisista. Y la Corcholata no ha hecho más que populismo y demagogia, utilizar el atril presidencial como un instrumento de saliva para gobernar con falsas promesas y hacer el ridículo como verdadera arlequín, que es una vergüenza como representante de las mujeres mexicanas. Debería de tomar el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, que ella no aventó saliva, ella actuó con hecho para buscar remediar la pobreza y la salud de tantas personas en la India, de donde ella era originaria. La señora Corcholata no es originaria de México, es una extranjera judía, y lo único que está haciendo es servir a los intereses del narcopresidente, porque es una presidenta espuria. Y si realmente tuviera dignidad, tuviera honor, tuviera buenos principios, aunque no sea católica, aunque no sea creyente, porque los valores son universales, la moral es uno de los elementos que dan sensibilidad a todo ser humano para valorar sus propios actos, y tiene la oportunidad de reivindicarse si es que realmente tiene principios humanos, aunque sea extranjera. Eso no tiene ninguna importancia y debería de zafarse de la manipulación del narcopresidente. Como no lo es, y como viene siendo una servil lambiscona del narcopresidente, lo único que va a lograr
en la historia de México es el haber sido una arlequín, una payasa con A, y además una verdadera mediocre, una mujer que en lugar de demostrar con sus hechos, con sus buenas voluntades, que iba a cumplir su juramento de servir al pueblo de México, lo único que está logrando es servir a los intereses del demonio gamberro, despreciable, que es el narcopresidente Andrés Manuel López Obrador.